Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos ahí presentes en nuestro canal de YouTube, La Nave Histórica del Geni. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda tu profe Enrique Heredia y vamos a resolver el cuarto simulacro que he tomado justamente hoy, Sencico, 4 de marzo, ¿cierto? Hasta hace unas horitas los chicos han tenido sus 50 preguntas ahí planteadas de este simulacro de admisión. Sí, así que vamos a resolver las 5 preguntas que han venido a historia, de la pregunta 36 hasta la pregunta 40. Ya vamos a analizarlas y te voy a explicar por qué es determinada clave. Sí, mira, la número 36 dice así. Durante la Guerra Civil Española, Francisco Franco recibió el apoyo militar de... Bueno, tú te preguntarás, ¿quién fue Francisco Franco, sí o no? Esa es tu primera pregunta, ¿no? ¿Quién Michi es este hombre? Bueno, Francisco Franco, tienes que recordarlo, que fue un fascista, ¿ya? Fue un fascista. Y dirás, ¿no? ¿Qué es un fascista? Ok. Durante la década de 1920-1930, Europa Occidental va a ser caracterizada porque regímenes totalitarios, regímenes fascistas han llegado al poder. En Italia, por ejemplo, llega Benito Mussolini, el Duce. En Alemania llega el famoso Adolf Hitler, ¿cierto? Primero como canciller. Y en España llega este personaje llamado Francisco Franco. En pocas palabras, la década de los 20, la década de los 30, es el ascenso de estos regímenes fascistas en Europa. ¿Sí? Ocurre, y te voy a escribir aquí el dato, ocurre que durante el año de 1936 a 1939 se va a producir en España una guerra civil. ¿Sí, chicos? Durante esos 3 años en España hay una guerra entre fascistas contra republicanos. Profe, ¿por qué se me echan? Por el poder, pues hijito, ¿sí o no? La política es así, sucia, cochina, ¿sí o no? No la mires, no la mires, no la agarres. ¿Pero es así la política o no? ¿Lo ves en el país? ¿Lo ves hace unos 30 años atrás? ¿Lo ves en la historia universal? Entonces, hay una guerra entre fascistas contra republicanos, ¿sí? Justamente el fascista Francisco Franco le pide apoyo militar a los otros fascistas. Es obvio, ¿sí o no? Si yo soy facho, voy a pedirle ayuda a los otros fachos, ¿sí o no? Si yo soy de la U, voy a pedirle ayuda a mi gente, ¿sí o no? Obvio, papi. Y en ese sentido, ¿quién era fascista? Mussolini, de Italia, y Hitler, de Alemania. Por lo tanto, la clave de esta pregunta, mis queridos líderes, debe ser la alternativa número, bueno, no hay número, no hay letras, ¿no? Pero obviamente para entenderlo mejor le vamos a poner como si fuera la C, ¿sí? Italia y Alemania. Esa debiste haber marcado en tu simulacro de hoy, en admisión en todo caso, ¿no? Tu simulacro de admisión. Italia y Alemania. ¿Sí, chicos? Algunos me estaban escribiendo por interno, saben ustedes que tenemos nosotros una academia privada, nos decían, profe, pero este tema no está en el prospecto, no lo han mencionado mucho, es cierto, esta pregunta no está en el prospecto de admisión, pero ten en cuenta algo, en el prospecto dice Segunda Guerra Mundial. Profe, pero la Segunda Guerra Mundial estalla del 39 al 45. Sí, pero el antecedente más fuerte para que estalle esa Segunda Guerra Mundial es justamente la Guerra Civil de España, de 1936 a 1939. Es más, la historiografía nos dice que este conflicto es el preámbulo más importante para esa guerra mundial. Sí, así que no te olvides, por favor, el apoyo que reciben las fuerzas franquistas de Italia con el Duce Mussolini y de Alemania con el Führer Hitler. ¿Sí? Clave la C. Clave C, clave C. Oh, ¿cómo que clave C? Pregunta número 37. Esta pregunta, chicos, es muy, pero muy curiosa. ¿Ya? Muy curiosa. Y te animo a que tú también investigues, así como yo lo hago, ¿sí o no? La pregunta que ha planteado Sencico en la número 37 es la misma que San Marcos planteó en el año de 1991. O sea, podemos deducir que esta es una pregunta sanmarquina. Sí, sí, chicos, es una pregunta de un examen San Marcos. Es más, esa misma pregunta la planteó la Universidad del Callao en el año 2007. O sea, es una pregunta que se parece a tu ex. ¿Cómo, profe? O sea, Yalaza, pues, ¿sí o no? Repetidaza, ya todo el mundo la ha visto.
¿Sí o no? Claro que sí. Es una pregunta muy, pero muy repetida, que seguramente por ahí te ha sorprendido, ¿no? Te ha sorprendido porque no es un tema convencional que tocas en sí. Pero ya sabes que aquí en nuestro canal le damos solución a absolutamente todo. A ver, vamos a darle solución. Dice, los grandes estados absolutistas, yo lo sé, mi King, yo te leo la mente. Tú te estás preguntando qué Mickey significa estados absolutistas, ¿sí o no? ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? Ya, espérate, pues, espérate, papi. Los grandes estados absolutistas de Europa entre los siglos XVI, XVII y XVIII fueron el resultado principalmente de, ok, vamos a subrayar los años. Profesor, una pregunta, profesor. ¿La historia cuántas edades tiene? Yo lo expliqué en el live que hicimos sobre el segundo simulacro. La historia tiene 4 edades, ¿sí o no? Antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Sí o no? Claro, papi. Y si dice siglo XVI, XVII, XVIII, ¿eso cuál sería, profe? ¿Cuál sería? Eso sería la edad moderna. ¿Ya? O sea, la pregunta de Sencico está enfocado en la edad moderna. Ahora, profe, ¿qué es un estado absolutista? El absolutismo, para mi gente, es un sistema de gobierno. ¿Ya? Pues te lo voy a explicar así como con manzanitas. Es un sistema de gobierno, es un sistema político. Profe, ¿hasta el día de hoy existe? No, ya no existe. Es un sistema que ya ha sido eliminado. Ya no está, ya no existe. Pero fue un sistema, ¿ok? Fue un sistema en todo caso, que se caracterizó porque el rey tenía un poder ilimitado. ¿Ya? O sea, este rey era capaz de decidir sobre la vida de sus súbditos. Si el rey lo quería mandar a matar, lo hacía. Nadie lo cuestionaba. Si el rey decidía crear una ley, lo hacía. Nadie lo cuestionaba. Si el rey quería invadir otro estado, lo hacía. Nadie lo cuestionaba. Profesor, ¿y por qué era así este rey? Bueno, durante esa época, en la Edad Moderna, los reyes basaban su poder en los principios políticos del providencialismo, que significa, por si acaso, que el rey viene de mandato divino. ¿Ya? El providencialismo es una teoría que dice que los reyes llegan a gobernar un estado porque Dios lo quiere así. O sea, no es que el rey sea un tirano, no, es que Diosito lo ha puesto al rey a gobernar. Esa se llama la teoría del providencialismo, ¿sí? Entonces, bajo esa teoría, el rey tenía derecho a hacer de todo, pues. Tenía derecho a hacer de todo. Pero recuerda algo, la pregunta es, ¿fueron el resultado principalmente de qué? O sea, este rey se hizo poderoso, ¿no? Se hizo fuerte, ya. Pero ¿gracias a qué? Ah, ok. Ocurre es que antes del siglo XVI, antes del siglo XVII y XVIII, Europa se había caracterizado por ser dominada bajo el señor feudal. ¿Sí? El señor feudal, dueño de varias tierras, el señor feudal, quien era propietario de muchas parcelas, había controlado distintos feudos, valga la redundancia. Feudo se le llama a una parcela de tierra, por si acaso. ¿Sí? Entonces, ese señor feudal había, mira mi mano, se había debilitado. Y el rey comenzó a agarrar poder. Es decir, en la historia universal, nunca el señor feudal y el rey estuvieron a la par. Mientras el señor feudal estaba arriba, saludos para mi esposa, mientras estaba arriba, abajo estaba el rey, en la Edad Media. Pero en la Edad Moderna, cuando ese señor feudal pierde poder, el rey asciende. ¿La captaron? Repito, durante la Edad Media, mientras el señor feudal está arriba, el rey estaba abajo. Pero en la Edad Moderna, el señor feudal decae y el rey asciende. ¿Sí? Esa es una consecuencia, chicos. El señor feudal haya perdido poder, le dio paso a que el rey ascienda. Entonces, ¿cuál sería la clave, mi querido King? Dice, fueron el resultado principalmente de, la clave sería la centralización política y el triunfo de las soberanías feudales, perdón,
Sí, y el triunfo sobre las soberanías feudales fragmentadas. Claro que sí, vamos a borrar esto para que no se manche. La clave sería la D. Ya mi king, la clave sería la D. ¿Sí? Excelente. Es una pregunta, como te digo, que lo planteó San Marcos en el año 91, y por ahí lo tradicional para Sencico quizás podríamos decirle que le subió el nivel. En esta pregunta quizás, ¿sí? La número 37 del simulacro de hoy. Pregunta número 38, ya pues, no seas abusivo, ¿ah? No seas abusivo, mi líder. No seas abusivo. Por chat podrías escribir la clave mientras voy tomando un poco de vino, voy tomando un poco de agüita. ¿Podrías escribirme cuál es la clave de la pregunta 38? A ver, dice, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas inicia con el general Juan Velasco Alvarado en el año, una pregunta datera, pues, ¿no? Una pregunta recontra, pero recontra datera. Hoy me aplicó un zancudo, pero es una pregunta recontra, pero recontra datera. Profesor, entonces me tengo que aprender los años de los presidentes. Bueno, papi, mañana es el examen. Y ahorita vas a ponerte a repasar años de presidentes, fácil, te vas a confundir y hasta tu cerebro se va a atrofiar, ¿no? Si no lo sabes este dato, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Es una pregunta datera porque si la sabes, la marcas, y si no, no hay información. No hay forma. Ahora, yo te animaría, ¿no? Yo te animaría, ya ha pasado el examen, obviamente, por cultura general, que por lo menos recuerdes, con memoria, obviamente, ¿no? Sin memoteñas, sin nada, los últimos, por lo menos, 40 años. Por lo menos los últimos 40 años de presidencia. Ya, 50, pues 50. Los últimos 50 años de presidencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos de la fecha actual hacia atrás, ¿te parece? De la fecha actual, perdón, hacia atrás. Podríamos decir que Pedro Castillo ya inició su gobierno en el 21, ¿no? Bueno, Pedro Pablo Kuczynski debió terminar en el 2021, pero nosotros ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Golpe de Estado, ¿no? Martín Vizcarra, Merino, Sagasti, ya. Pero se supone que ese señor, ¿no? Inició en el 16, ya. Antes de eso, ¿quién estaba? Antes de Kuczynski. Antes de Kuczynski, ¿quién estaba? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ollanta, ¿sí o no? Ollanta, 2011, 2016. Profe, antes de Ollanta, ¿quién estaba? Ratalán García, fase 2, 2006, 2011. Profe, antes de Ratalán, ¿quién estuvo? Bueno, estuvo Alejandro Toledo, ¿no? Alejandro Toledo, 2002, 2006. Profe, antes de Toledo, el gobierno transitorio de Paniagua, ¿sí? Gobierno transitorio. Profe, antes del gobierno transitorio de Paniagua, Fujimori, ¿sí o no? Claro, pues, papi, este dictador, el chino. Bueno, aunque tenía ascendencia japonesa. Nosotros le decimos chinos a todos los que son jalados. Fujimori gobierna de los 90. Profe, antes de los 90, ¿quién estaba? Alan García, primer gobierno, 1985-1990. Profe, antes de Alan García, ¿quién estaba? Fernando Belaúnde Terry, segundo gobierno, 80-85. Antes de Belaúnde Terry, ¿quién estaba? El general Morales Bermúdez, ¿sí o no? 1975-1980. Y antes de Morales Bermúdez, que ahí está la pregunta, estuvo Velasco Alvarado, de 1968 a 1975. Por lo tanto, la clave para hablar de Velasco Alvarado sería la letra C, 1968. No es una pregunta difícil, era simplemente recordar fechas. Mira, el gobierno de las Fuerzas Armadas fue del 68 a 1980, ¿ok? Pero recuerda que hubo dos fases. Disculpen por ahí el desorden, lo estoy haciendo obviamente bien rápido, el desorden, ¿sí? Velasco gobierna del 68 al 75. Esta es la primera fase, el plan Inca, ¿sí o no? Y del 75 al 80 es Morales Bermúdez. ¿Okay? Morales Bermúdez. Esa es la fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tienes que recordar de Velasco? La reforma agraria, papi. Acuérdate, la reforma agraria. ¿Sí? La tierra es para quien la trabaja, diría el famoso personaje presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado. Pregunta número 39. Esta es la penúltima que vi. El conflicto armado
llamado Falso Paquicha fue en el gobierno de... Ok, buena pregunta, interesante. El Falso Paquicha es eso, ¿no? Vamos a subrayarlo, mi querido Leder. Vamos a subrayarlo, Leder. ¿Qué es esto del Falso Paquicha, profesor? ¿Qué es esa agua? Ok. El Falso Paquicha es un incidente que tuvimos con el país del Ecuador. ¿Ya? Fue un incidente que tuvimos con el Ecuador. Los ecuatorianos habían montado, ¿sí? Una farsa, obviamente, de una base militar en territorio peruano. ¿Sí? Escucha, el ecuatoriano había creado una base militar en territorio peruano. Esa base militar la hizo igual a la que ellos tenían en ese país, que se llamaba Paquicha. O sea, el ecuatoriano tenía una base en su país que se llamaba Paquicha. Y ellos crearon la misma base en territorio peruano. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos querían quitarnos territorio, mintiendo, diciendo, no, 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 pero mira, acá está mi base militar, mira, acá está mi base. Por lo tanto, este es territorio ecuatoriano. Ah, vivo eres. Recontra mosca eres. Estás creando una base igual para robarnos territorio. Mosca te crees, no te... Ese fue el problema del falso Paquicha en el año, que lo voy a escribir acá, de 1981. ¿Sí? Ese fue el problema que tuvimos con el Ecuador. Profe, ¿quién gobernaba en 1981? Te lo dije hace un rato. Estuviste atento cuando retrocedí los años. Fue el presidente nada más y nada menos que Fernando Belaúnde Terry, el arquitecto, presidente que llega con el Partido de Acción Popular. La clave entonces de esta pregunta sería la de Fernando Belaúnde Terry. Sí, chicos, es una pregunta también datera. ¿Cómo lo hacía? Recordar el año. No había otra. Recordar el año. ¿Sí? Directa. Es una pregunta directa. Última que te vino en este examen, perdón, en este simulacro de atención. Dice el periodo del 85 al 90. Otra pregunta datera. Otra pregunta de años. Otra pregunta de cronología. ¿Sí o no? Profe, ¿cuál era la clave, profesor? ¿Cuál era la clave? Bueno, los años que vamos a vivir del 85 al 90 se caracterizan porque el Perú va a atravesar la crisis económica más fuerte que ha tenido. Esta es la peor crisis que había tenido nuestro Estado republicano. Y me refiero al gobierno del señor Ratalán García. Sí, 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 sí. El apocalipsis. ¿Okay? En esta época recuerda que el Perú llegó a una hiperinflación de prácticamente niveles insospechados. ¿Recuerdas? Fácil le has preguntado a tu viejita, a tus abuelos. Mami, ¿cómo era esa época? ¿Y qué te dice tu viejita? ¿Qué te dice tu viejita? Que para comprar leche, para comprar pan, para comprar arroz, ¿no? Productos de primera necesidad, tenían que formar largas colas, ¿sí o no? Las famosas tilsas lozanos, largas colas. Y esto había generado que haya escasez de los productos por la especulación. Esto había generado que estos productos suban, ¿no? Más del 400% en muchos casos, y por supuesto, sumándole la ola del terrorismo que ya estaba llegando a Lima, provocó un caos a materia social, a materia económica y a materia política. Definitivamente los años 85 a los años 90 son bastante, pero bastante complicados en la historia de nuestro país. Por eso que la clave sería el primer gobierno, muy joven, 35 años era, de Ratalán García. Chicos, bien, muchachitos, solamente me queda agradecerles a todos los que han estado viendo nuestros live y también algunos videos que ya lo teníamos aquí en Sencito. He estado mirando las estadísticas del canal y en las últimas semanas, para ser sincero, ¿no? En las últimas semanas ha subido la audiencia en cuanto a estadísticas de mis videos. Así que te agradezco mucho por darte ese tiempo de verme, ¿no? Al menos sea 15, 20 minutitos y tratar de entender estos conocimientos históricos, ¿no? Quiero invitarte también a que nosotros tenemos repasos para otros institutos, universidades. Si quieres contactarte directamente conmigo, lo puedes hacer a través de ese número y en la descripción del video vas a encontrar un enlace que te va a llevar directo al WhatsApp, ¿sí? Desearles éxitos, obviamente, sobre todo a nuestros chicos que se han preparado con nosotros, los mayores éxitos, ya saben que siempre vamos a estar ahí apoyándolos, y también a los que quizás no se metieron en nuestra academia, pero sí han estado atentos a los videos, también muchos, pero muchos éxitos.
chicos. Entonces ya nos estaremos viendo probablemente en otra ocasión. Muchas gracias, con ustedes fue Enrique Heredia y este es el canal La Nave Histórica del Cheni. Ya sabes, si te gusta mucho el video también puedes colaborar con tuya y sales en el próximo live. Listo, cuídate bastante, suerte y éxitos para mañana. Muchas gracias.